Pues empezamos. Buenos días, bienvenidos a todos una vez más a Mejora tu Salud. Y como no, en los tiempos que estamos, algo tan importante con esta calor como la hidratación y este espacio de conocimiento que nos ayuda a nosotros y a nuestro entorno pues, a una mejor vida y más saludable, siempre de mano de nuestros asesores de salud preventiva, y damos la bienvenida a Félix Mañas. Bienvenido, buenos días, Félix. Buenos días, audiencia. Un placer estar otra vez con ustedes. Y nada, hoy hablaremos un tema súper importante, que es el tema de beber agua, ¿no? Genial. Muy interesante, yo creo que va a ser hoy. Entonces, como dice el título, vamos a tratar agua como una terapia en sí. Vamos a ver los aspectos positivos. Y lo primero que me gustaría es saber por qué es tan importante el agua. Pues bueno, por sentido común, ¿no? De hecho, somos un 75% de agua en nuestro cuerpo, entonces ya eso ya te tiene que estar dando una orientación de que el nutriente más importante que tienes que incorporar a tu alimentación es el agua. Y entonces el no beber agua, pues vas a entrar en una deshidratación que va a traerte pues, problemas, ¿no? Y es algo que el agua es vida, el agua, si miramos, por ejemplo, ya no un poco del tema de la salud, pero los científicos que están buscando vida en otro planeta, lo primero que miran es a ver si hay agua. Si hay agua puede haber vida, si no hay agua no hay vida, o sea que el agua es vida y el agua es vida para nosotros y es salud para nosotros. Por eso es tan importante. Y porque además el agua participa en los billones de actividades que tienen nuestras células. Entonces, no tener agua en nuestro cuerpo nos trae problemas, nos trae patologías. Claro, eso es lo que estaba pensando yo, que casi ya nos has descubierto un poco. Yo te iba a preguntar por la falta de agua, llamada deshidratación. Entonces, vamos a asociar esa deshidratación con alguna patología. Vamos a ponerle nombres y apellidos ya a todo esto. Perfecto, exacto. Claro, aquí podríamos hablar infinidades de patologías que vienen acompañadas de una deshidratación. Entonces, vamos a explicar un poquito para que las personas entiendan, un poco ya entrando en el funcionamiento de nuestras células, ¿no? Nuestras células funcionan por ósmosis. Ósmosis es el intercambio de nutrientes y para que eso exista tiene que haber agua. Si no hay agua no se produce ese sistema de cambio de una célula y poder alimentarse de nutrición. Entonces la deshidratación te lleva a que eso, por ejemplo, cuando hay una deshidratación, el cerebro manda unas órdenes a las células que hacen que las células retengan el agua, que no permitan la salida del agua de sus células porque afuera no hay agua o hay una cantidad menor. Entonces, esa célula empieza a retener el agua y entonces de pronto encontramos a una persona que se le han hinchado las piernas, se le han hinchado los brazos. Y entonces eso es un signo de deshidratación porque las células retienen el agua porque si la dejan escapar, no tienen retorno, no existe ese intercambio de ósmosis que es como se alimentan las células, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya tendríamos una causa, el problema de hinchazón de piernas, de retención de líquidos, ¿no? Y así. Si vamos a la parte del cerebro, una cosa súper importante, el cerebro, claro, las células del cerebro producen energía a través de una energía hidrolítica que se llama, que es el agua, a través del agua. Entonces, si tú no tienes agua suficiente en tu cuerpo, esas células no tienen la energía que deberían tener. Y entonces, eso día tras día, cada vez menos energía, cada vez menos ganas
entonces una persona puede entrar en depresión, ¿correcto? Porque no hay energía en las células. ¿Qué pasa también? Pues aparece la fatiga. Y entonces la falta de agua, una deshidratación, te puede llevar a tantas personas que sufren el síndrome de fatiga crónica, porque es un constante deshidratación, una constante pérdida de energía de las células, y eso se empieza a reflejar ya a nivel corporal del cuerpo. Entonces, y podemos seguir mirando, por ejemplo, a temas de la sangre. La sangre, pues al no tener la suficiente cantidad de agua, pues ¿qué hace? El cerebro pues manda enzimas y lo que hacen es que mandan unas hormonas que lo que hacen es reducir los conductos capilares, las venas, las arterias, y entonces eso, ¿qué pasa? Que al reducirse eso, y además hace que no elimine el sodio el cuerpo, porque el sodio retiene agua. O sea, siempre y cuando hay una deshidratación del estado, el cuerpo está en estado de alerta. Entonces pone a trabajar todos elementos para que retener agua. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de la sangre, al retiene el sodio, no estrecha los conductos de donde pasa la sangre, de las venas, las arterias, todas. ¿Y qué pasa? Pues hay un aumento de presión y ahí tenemos una presión elevada, una presión alta. Y otro, por ejemplo, efecto que puede traer una situación es, por ejemplo, que el agua es por donde nosotros, el cuerpo elimina toda esa toxicidad que tiene que eliminar de todo el proceso que va haciendo, de todas las células muertas. El cuerpo, por todo lo que ingerimos, todo por el aire, por los alimentos, hay una toxicidad que el cuerpo tiene que eliminar. Y si no hay agua, no la elimina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay esa deshidratación crónica, pues ya los riñones entonces también tienen el mismo mensaje de no orinar. ¿Por qué? Porque no hay agua y entonces el cuerpo trata de retener agua. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no orinas, pues no eliminas toxina, entonces el cuerpo se intoxica y bueno, puede ser que eso te traiga cálculos renales, porque si esas toxinas que deberían salir del cuerpo siguen manteniéndose, llega un momento que se pueden formar una piedra, un cálculo. Y así hay infinidades de problemas que nos va a traer la falta de agua. O sea, podemos hablar, no sé, infinidades. Por ejemplo, los dolores. Los dolores también son causa a veces de deshidratación, porque el cerebro empieza a mandar hormonas y eso, bueno, es que cuando hay una deshidratación, pongámonos de acuerdo, ha sonado la sirena de los bomberos y hay un incendio. Y el cuerpo va a actuar y entonces, claro, eso una vez no pasa nada, pero si eso es día tras día, día tras día, día tras día, te va a traer problemas. De hecho, la deshidratación es una de las principales causas de las enfermedades. O sea, es algo para tener muy en cuenta. Simplemente el agua. Lo que pasa es que, bueno, que la cultura, pues hoy en día, pues se acostumbra a no beber agua, se acostumbra a otras cosas, ¿no? Que aparentemente pues, son de mejor sabor, no estimulan, bueno, ya hablaré un poquito más de eso después, pero es importante el agua para prevenir y sobre todo recuperar. O sea, yo cuando hay una persona y viene con una patología, yo lo primero que digo, ¿qué bebes? Digo, saca todo lo que bebe y bebe agua. Lo primero que tienes que hacer, luego haremos otras cosas, pero lo primero es el agua. Así que con el agua podemos mejorar e inclusive evitar de esas patologías que pueden llegarnos a traer graves problemas. Otro, por ejemplo, la artritis reumatoide, son enfermedades crónicas producidas por una deshidratación. Y así, o sea, muchísimas. Bueno, no daría el tiempo para hablar de todos los problemas que trae la deshidratación. Bueno, yo creo que nos hacemos un poco la idea. Yo cojo el concepto de filtraje
Y sí que me gustaría hablar ahora cuando uno parece que intenta como hidratarse con elementos que aparentemente son acuosos, ¿no? Que habías dicho de colorines y no sé qué. Hablemos un poco pues de otra bebida que no sea el agua, pero que sea líquida en sí, como café, Claro, cerveza, refresco, etcétera. A ver, ¿qué claro. nos puedes iluminar ahí? Sí, muchas veces creemos porque estamos tomando un líquido que eso nos está hidratando. Y eso es un tremendo error porque el único que hidrata es el agua. Cuando tú tomas café, por ejemplo, estás incorporando agua, sí, pero estás incorporando un montón de toxinas para el cuerpo que va a tener que eliminar. Cuando tú estás tomando un refresco, estás incorporando agua, sí, pero el cuerpo necesita muchísima más agua para eliminar todo eso que para el cuerpo son toxinas, para, necesita muchísimas veces más la cantidad de agua que incorporar para eliminar todo eso que la que en sí lleva el propio líquido. Hablamos de eso, hablamos de la cerveza. Cuando tú estás tomando cerveza, el alcohol es un producto que es un diurético. De hecho, tú tomas cerveza y al ratito ya tienes ganas de ir al baño, ¿no? ¿Eso qué te está haciendo? Deshidratándote. O sea, entonces todas esas bebidas que llevan cafeína, que tienen colorantes, un montón de productos que las hacen para que sean ricas de sabor. Todo eso para el cuerpo son problemas que tiene que solucionar con agua, limpiar con agua. Entonces, para que tenga una idea, tomar una botellita de 330 centímetros cúbicos de una bebida tiene una etiqueta roja, ya me imagino cuál es, no se dan cuenta, necesita tomar 25 vasos de agua para contrarrestar la acidez que produce esa bebida. O sea, pero bueno, yo siempre me gusta aplicar el sentido común las cosas, ¿no? Porque hoy en día todo está tan, digamos, manipulado, todo está tan, digamos, inclinado hacia la publicidad, está inclinada para que determinadas empresas facturen, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado porque, claro, la, estos grupos económicos manejan los medios de comunicación, entonces ponen la información que ellos quieren y eso hace que la gente actúe de determinada manera. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú el cuerpo necesita el agua para hacer toda esa limpieza, ¿no? Entonces ahora te voy a hacer un ejemplo para que tú veas. Y por ejemplo, una lavadora. Vamos a cambiar el tema. Vas a una lavadora le pones la ropa, le pones detergente y no le pongas agua, ponle esa bebida. Y ponla a funcionar a ver si va a salir la ropa limpia o va a salir más sucia. Entonces eso pasa con nuestro cuerpo. Si no le ponemos agua, pues no puede hacer todo ese proceso de limpieza y eso. Pues es lo mismo. Entonces, todas esas bebidas lo único que van a hacer es deshidratarte. De hecho, por ejemplo, todos los que hemos salido de fiesta el día y hemos bebido un poquillo de más o algo, al otro día tenemos resaca. ¿Por qué? Deshidratación. Deshidratación, el alcohol nos ha deshidratado, el cuerpo está sin energía, la célula del cerebro no tiene energía, pues resaca. Pues eso produce entre esas bebidas. Al contrario de hidratarnos, nos deshidrata. ¿Correcto? Entonces, eso, pues bueno, no te digo que no consumas nada, pero consume agua, exactamente. Hay que beber agua. Vale, pues ahora la duda que me ataca, si me tengo que centrar en agua y sé que aguas hay muchas, me gustaría saber si da igual una que otra. Claro, bueno, volvemos a lo que lo mencionaba recién. Hay tantos a veces intereses económicos que yo me encuentro con verdaderas barbaridades que la gente me dice. Y entonces aquí encontramos, por ejemplo, las aguas que tenemos, por ejemplo, pues a ver, la más común, la del grifo, ¿no? Bueno, es agua potable, no te mata, pero bueno, sabemos que hay estudios que, que traen contaminantes, que la depuradora hace una limpieza
hace potable, pero no la hace saludable, es diferente. Ese agua viene con productos químicos, viene y además viene con cloro, que el mismo depurador le echa cloro. Entonces el cloro, cuando te llega a tu cuerpo, tampoco es bueno. O sea, es un producto agresivo que va a eliminar lo bueno y lo malo de tu cuerpo. Entonces, es una opción, el agua de grifo, bueno, no es la mejor opción. De hecho, es malísima de sabor, ¿no? Me acuerdo cuando vinimos acá a España, nosotros en Argentina bebíamos agua sin cloro. Entonces, cuando yo vine acá, yo vine antes de mi esposa, entonces, yo cuando probé el agua de grifo acá, para mí era intomable, o sea, es intomable. Y entonces yo le dije a ella cuando se vino 3 meses atrás, traerte la purificadora que teníamos en Argentina, porque aquí el agua es imposible de tomar, ¿no? Y eso, el agua de grifo es una opción, no es buena, pero bueno, es una opción que hay. Luego está lo otro, lo más comercial, que es el agua embotellada, que no tiene sabor, está mejor, vale, pero bueno, es un agua que está en plástico. Y aquí hay estudios hechos que han salido por televisión. Por cada litro de agua envasada en una botella de plástico, llega a tener hasta 10.000 microplásticos. O sea, imagínate, a nivel de salud, estar incorporando toda esa cantidad de plástico, aparte de por ejemplo, yo veo muy al común y seguramente tú que vas por la calle mirarás y observarás los comercios donde existe el agua, en las vidrieras, donde le está dando el sol, los rayos del sol le da a veces. Y ese agua con el plástico está liberando un producto que es súper cancerígeno. Es más, ya te digo, nunca dejes agua en una botella en el coche y después beberás, porque eso te va a producir un cáncer. Eso nunca lo hagas. Pero eso ocurre en los comercios que lo hacen. Y ese agua, evidentemente, cuando es envasada es buena, porque la han sacado del lugar que es bueno, pero luego en el proceso de ponerla en un plástico, todas las recomendaciones que iba, que nadie las cumple, entonces cuando tú compras ese agua encima, que es cara comprarla, pues estás comprando un agua que no es de una buena calidad. Y además es un agua muerta, un agua que está estancada, eso no tiene energía, no tiene nada. Entonces, es una buena opción porque no tiene sabor. Y claro, muchas veces nosotros compramos las cosas por el sabor. Compramos un refresco por el sabor. Ahora, pues como el agua de grifo tiene mal sabor, pues compramos la embotellada que no te da sabor. Pero no son las mejores opciones. La mejor opción, para mí entender, y es la que yo tengo, es tener un sistema de filtración de agua en casa. Es tener una fuente en casa. Y aquí vamos a hablar de un tema que es muy, muy, muy comercial, que me gustaría un poco decir las verdades, porque no te las dicen. Y aquí estoy hablando de los sistemas de filtración de ósmosis inversa. Ósmosis inversa, ¿correcto? Sea la marca que sea, estos sistemas te eliminan todos los contaminantes, pero te eliminan todos los nutrientes del agua, todos los minerales. Entonces, eso a nivel de salud no es nada bueno. El agua, para que te hidrate encima, tiene que tener minerales. De hecho, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta mucho el deporte y sigo mucho a los deportistas, entonces hace poco me enteré que lo que toma Rafa Nadal para hidratarse en sus partidos o después de los partidos. Y es que él manda a sacar un agua que está a 70 metros del océano, es un agua de mar, que tiene todos los elementos de la tabla periódica, tiene 78 nutrientes. Y ahora entonces, cuando alguien me dice que el agua osmótica es saludable, digo, ¿qué me está diciendo? Si el agua osmótica no tiene minerales, es como beber agua destilada. Digo, ¿tú comprarías una agua destilada para beber? Me dice, no. Y entonces luego te montas un sistema de esto en tu casa que te bebes agua prácticamente destilada, ¿es bueno? Pues no creo que sea bueno. ¿Qué pasa? Que hay tanta publicidad, te han metido en la cabeza el rollo de la cal, que la cal es mala, esto, que el otro. Y eso es cierto, depende para qué. Es malo para las máquinas, es malo para las tuberías la cal. ¿Correcto? Por eso los sistemas de ósmosis se crearon para la industria, para
que las maquinarias que trabajaban con agua no se incrustaran y las calderas y todo eso, para eso se usa el agua osmótica, para la industrializar, para la industria. Y está bien para tu, si tú pones un sistema de bombas y claro, no se te va a estropear la tubería, no se te va a estropear la caldera, ¿correcto? Pero para tu salud, eso es malo. Y no porque yo lo diga yo, a mí siempre me gusta comparar y observar con la naturaleza, con lo que hay, algo que no esté influenciado por la publicidad. Y entonces, cuando mucha gente me dice, oye, que yo aquí el agua es tiene mucha cal, digo, qué bueno, digo, ¿cómo que bueno? Digo, sí, es buenísimo eso. Y dice, no, si acá esto es muy malo. Digo, no, ¿quién te ha dicho eso es malo? Eso es muy bueno, digo, y mira, te voy a mostrar una evidencia que aquí, yo cuando me enteré de esto, digo, ¡buah! Ahí. Mira, la población más saludable del planeta, donde las personas viven 100 años, pero todo el mundo, y no existen enfermedades, bebe un agua, escucha esto, bebe un agua tan alta, cargada en minerales, que tiene un aspecto lechoso. ¿Entiendes cuántos minerales trae? Hablando en términos comerciales, ¿te imaginas cuánta cal trae ese agua? Que tiene una apariencia lechosa. Y esa gente no tiene osteoporosis, no tienen caries, no tienen problemas cardíacos, no tienen ninguna enfermedad y viven más de 100 años. Por supuesto que no es solo el agua. Hacen otras cosas, hacen ejercicio, caminan 30 o 40 kilómetros diarios, comen alimentación sana, pero el agua que beben es de lo más cargada de minerales, que es una cosa que, para que te imaginas, para que tenga un aspecto lechoso. O sea, tendría que tener una cantidad impresionante de minerales. Y esa gente no tiene enfermedades. Entonces, ¿qué me vas a decir a mí? Que beber agua osmótica o beber agua destilada, que hay gente que dice que el agua está bueno. O sea, si eso, ¿a qué me hace con eso? No me lo creo, porque la evidencia está ahí. Sí, no hace falta que me lo crea a mí. Mira, búscate en Google la población Ansacud y mira qué agua bebe. Y entonces, ahí son evidencias que contradicen a la información que viene por publicidad. Porque esa información está manipulada para que tú compres y gastes un montón en sistemas de purificación de agua. Lo más mejor es un agua que sea natural. ¿Qué quiere decir natural? La naturaleza, ¿qué hace? Se evapora, va allá la nieve, eso es agua pura, se derrite, baja por las montañas, por las piedras, por los ríos, tal, coge minerales, y esa es la mejor agua, o es el agua que ha proveído por millones de años la vida para vivir. No solo el ser humano, sino el mundo. Y esa es la mejor agua. Lo que pasa es que luego viene el ser humano y contamina, y ahí está el problema. O sea, el problema está en el ser humano, que contaminamos todo. Los otros días aquí, o sea, se prende fuego esta fábrica de reciclaje, donde nosotros, digamos, todas lo que son las pilas y eso, las reciclamos para no contaminar. Y esto también se le prende fuego, y después van los bomberos y tiran agua y claro, todo eso va al río y eso, bueno, hace una mortandad de peces y una contaminación increíble con el litio ese, bueno, o sea, el hombre hace cada barbaridades con la naturaleza y por eso necesitamos tener un sistema de purificación de agua en casa, pero no cualquiera, uno que hace como la naturaleza, que purifica, pero que no elimina minerales. Vale. Antes has comentado cuando hablábamos del refresco que teníamos que beber como más cantidad para poder compensar esos niveles de toxinas. ¿Hay alguna fórmula o alguna plantilla donde nos podamos apalancar en cuanto a cantidades? Mira, claro, siempre todo es muy relativo. Siempre todo es muy relativo. ¿Por qué es relativo? Porque va a depender de tu alimentación. Porque si yo te digo, si tú te alimentas exclusivamente
de frutas y vegetales crudos, tú ya no necesitas agua, porque ya esas verduras y esas frutas tienen el agua para tu cuerpo. Pero ¿qué pasa? Si ya la cocinas, si ya comes otros alimentos que ya no tienen agua, que han sido industrializados, claro, entonces tú necesitas más agua. Entonces, cuanto más alimentos industrializados necesita, más agua tiene que, más consume, más agua necesita para contrarrestar esa erosión y para eliminar todas esas toxinas que vas a incorporar a través de la industrialización de los productos. Entonces, pasándonos a la alimentación que tenemos hoy en día aquí, promedio, pues claro, se habla de beber de 1 litro de agua cada 24 kilos de peso. Eso es una teoría, pero te digo, va a fluctuar en cuanto a la alimentación que tú tengas. Si tú vas más por el lado vegetariano, que comes muchas verduras, y crudas, claro, tú no necesitas tomar tanta agua, porque ya esos nutrientes ya llevan el agua incorporada. Entonces, va a variar un poco por ahí. Pero bueno, sí sabemos que hay que beber agua y ya el mismo cuerpo, cuando tú estás bien, ya sabe cuando tienes que beber agua. O sea, tienes como señales que el cuerpo es inteligente y ya te manda, ¿no? Entonces la sensación de sed o las ganas de beber. Pues vamos al caso contrario. Imagínate que uno no tiene ganas de beber o pongamos que una persona no beba porque no tenga sed. ¿Esto a qué se debe? Claro, fíjate que eso ocurre porque cuando hay una deshidratación crónica, las enzimas que darían la señal al cerebro de que está faltando agua, ya no funcionan. Entonces, a no haber quien comunica al cerebro que falta agua, pues no hay sed. Y eso ha ocurrido en una persona que por un largo tiempo no bebe agua. Le queda tan problema que ya ni siquiera le llega al cerebro que hay necesidad de agua en el cuerpo. O sea que fíjate lo importante que es el tema del agua, ¿no? Así que cuando una persona no bebe es porque no le funcionan los sistemas de comunicación con el cerebro por la falta de deshidratación. Entonces, eso ocurre sobre todo en las personas mayores. Un niño ya verás que le da sed, y una persona mayor cada vez menos por eso, porque va perdiendo esa comunicación con el cerebro de comunicarse. Cuando una persona toma agua y le falta agua, inmediatamente tiene sed. Cuando una persona está hidratada, digamos, ¿correcto? O sea que la falta de eso es por la comunicación con el cerebro. No hay otra. Muy bien. Claro, veo que es un tema bastante extenso. Yo creo que nos estamos quedando con las ideas más importantes. Y si pudiéramos concretar qué agua sería recomendable beber para cerrar un poco el ciclo. Mira, yo te voy a recomendar el agua que yo bebo, que es esta agua. Es un agua filtrada en mi casa con un purificador de fibra de carbono activo comprimido y luz ultravioleta, que es lo que más se parece a lo que hace la naturaleza. Es agua mineral, equilibrada, con energía, y es la mejor agua. No hay otra. Para mí no hay otra. Yo he investigado muchísimo y esta es la mejor agua que yo puedo beber en mi casa, porque tengo un sistema de purificador en casa instalado, y entonces se filtra en un momento, la pongo acá y ya me la tomo. Entonces esa es la mejor agua que yo recomiendo, porque es un agua que está equilibrada, tiene energía, tiene minerales y te hidrata realmente. O sea que fantástico. Bueno, yo creo que seguramente nos habrán quedado también ahí la gente con muchas dudas y a lo mejor si alguien quiere profundizar o quiere seguir preguntando, ¿cómo puede ponerse en contacto con este tema o cómo puede hacer sus consultas? Mira, simplemente haciendo llegar con la persona que te comparta esa información, pues puedes preguntarle a él y a él me va a hacer llegar a mí cualquier inquietud que tengas, y con mucho gusto la podré contestar sin ningún problema. Y además de forma gratuita.
Genial. Muchas gracias, Félix. Cómo no, como siempre. Y ahora, si no te importa, me gustaría abrir el turno de preguntas para ver si alguno de los invitados pues, puede aprovechar ahora que te tenemos en línea y te facilitamos ya alguna pregunta por aquí. Vamos a darles un minuto para que puedan ponerme aquí en el chat alguna pregunta, si alguno de los oyentes quiere preguntar algo. Y vamos a hacerte ya la primera. En cuanto, porque has comentado antes que te gusta mucho el deporte y sabemos que los deportistas aman la hidratación. ¿En qué medida afecta a las articulaciones a un deportista? No sé si es una pregunta muy extensa, pero... Sí, sí, mira, casualmente tampoco te está porque yo lo he vivido en carne propia. O sea, yo tenía problemas que es otro problema que causa, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, para que tenga una idea, entre articulación y articulación hay una almohadilla que es un 98% de agua. Cuando hay deshidratación en el cuerpo, acuérdate, va a intentar retener el máximo de agua para hacer las funciones básicas. Por ejemplo, la transpiración para no aumentar la temperatura. Eso va a ser una de las cosas que primero va a proteger. Y esa zona por ejemplo, lo que está entre las vértebras, esa membrana que es 98% de agua, pues cada día tiene menos agua y entonces empiezan los desgastes. Y llega un momento, pues, que ya tienes hueso contra hueso y empiezan los dolores, ¿no? O sea, el tema de la hidratación es súper importante para el deportista, pero no, para el deportista también, porque al hacer ejercicio, pues tú necesitas incorporar más agua. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que eliminar más cosas. Tiene que mantener la temperatura, tiene que eliminar todo el metabolismo que está haciendo el músculo para generar energía. O sea, necesita más agua. O sea, cuanto más ejercicio, más agua, porque el cuerpo necesita más, hacer más el proceso de limpieza y de mantener la actividad celular bien. Claro, es una cuestión de volúmenes, ¿no? Más bebida mala, más agua, más intensidad de deporte, más toxinas, Más agua. más agua. Genial. Bueno, pues si de momento no hay más preguntas, quedan ahí en el aire de momento, pues agradecerte una vez más que nos hayas colaborado en este programa para aportar un poco de luz y de salud. Y esperamos Pues nada. poderte ver muy pronto también en más temas. Por supuesto. Pues bueno, yo simplemente quiero despedirme diciéndote a ti una cosa que es así. Lo que no inviertas en tiempo y dinero en tu salud, lo invertirás en tu enfermedad. Hasta la próxima. Muchas gracias, Félix. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto.